Hola, mi nombre es Deora. Hago parte del equipo comercial de Bysoft Colombia. Espero que tu experiencia de compra sea práctica y de gran valor para tu empresa. Cuenten con nosotros siempre que necesites de las mejores tecnologías y servicios para transformar tu empresa. Es nuestra especialidad. Olá, mi nombre es Lincoln Souza y soy gerente de éxito del cliente en Bysoft. Hola, mi nombre es Jennifer. Soy responsable por garantizar la adopción y uso de las soluciones adquiridas por clientes de Bysoft Colombia. Cuente con nuestro equipo si tienes alguna duda acerca de tu compra, reclamos o sugerencias. Mantendremos contacto el tiempo que seas nuestro cliente y estaremos pendientes de renovación de licencias. Olá, mi nombre es Everton, soy gerente de soporte técnico en Bysoft. Olá, mi nombre es Eliel Nunes, soy analista de soporte técnico en Bysoft. E eu sou Rafael Brajão. Se tienes alguma dúvida técnica, te auxiliaremos com toda a implementação, configuração, solução e prevenção de qualquer problema. Olá, eu sou Josie, gerente financeira de Bysoft. Bysoft é uma das empresas de maior crescimento da América Latina, segundo Financial Times. Com a base financeira estruturada, estamos preparados para enfrentar qualquer dificuldade econômica. Puedes confiar. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva masterclass. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, todo el tema de flujos de trabajo, en temas BIM que nos van a ayudar muchísimo en estos diseños preliminares. Estoy muy contenta de que nos acompañen. Espero que aprendamos todos mucho. Para presentar a nuestro invitado de hoy, quiero darle paso al arquitecto Fabián Cortés, nuestro líder de servicios y de soporte, quien nos va a hablar de este invitado que sé que nos va a encantar. Fabián, bienvenido. Hola Janet, muchísimas gracias, muy buen día para todos. Claro que sí, el día de hoy nos va a acompañar un speaker con un amplio conocimiento y una amplia trayectoria en el sector para dar como tal este acompañamiento sobre la sesión del día de hoy, en donde pues, hablaremos de flujos de trabajo BIM, de etapas preliminares a diseños definitivos. Él es Milton Carabuena, cuenta con más de 8 años de experiencia dentro del ámbito y dentro del sector de infraestructura. Él de profesión es ingeniero de transporte y vías y es especialista en infraestructura vial y actualmente es candidato a un MBA sobre enfoque en gestión empresarial y desarrollo de negocios. Con este preámbulo, pues le agradecemos a Milton su compañía del día de hoy. Pues muchas gracias, Milton, por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho, Fabián. Muchas gracias, Janet, Daniel. Les agradezco mucho el tiempo. Una vez más, pues por acá presentándome. La idea, pues desde este mundo que es tan apasionante de todo el tema de infraestructura y lo que está pasando en el sector, pues hablar un poco de todo esto que es el flujo orientado desde las etapas preliminares a los diseños definitivos. Bien, la idea de la masterclass del día de hoy es enfocarnos un poco a lo que está pasando en el sector, mostrar casos reales, explicarles un poco cómo es el flujo de transmisión de la información, cuáles van a ser las necesidades
qué está pasando desde entidades públicas y esas entidades públicas que va a pasar hacia el tema de privados, con todo el enfoque de la metodología. ¿Listo? Entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman cuando se pueda ver mi pantalla. Bien, listo. Flujo de trabajo BIM en etapas preliminares a diseños definitivos. Aquí en este acompañamiento con Bysoft vamos a hablar un poquito. Bien. Hablemos primero de lo que está pasando con el Mandato Nacional BIM 2026, que ahorita está en desarrollo por las principales entidades, entiéndase IDU, Aerocivil, el DNP, Invías, ANI. Básicamente todas las entidades están haciendo un músculo financiero muy grande para poder implementar dentro de sus procesos los estándares BIM, ya que esto a nivel de 2026 pues ya debe estar, digamos que funcionando en cada una de las partes que comprenden el ciclo de vida útil de un proyecto. El proyecto no solo se basa en la etapa de estudios y diseño, de la estructuración o de la idea, sino se basa también en las etapas de construcción, operación y mantenimiento. La visión del Mandato Nacional BIM 2026 involucra a todos. ¿Listo? Ese cambio está pasando a un ritmo muy, muy avanzado. Y vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando. Bueno, la forma de contratar. Primero, desde el punto de vista de la forma de contratar, si bien todo el tema desde las licitaciones, mínima cuantía, digamos que contratación directa, o si estamos ya hablando de la mejor opción, ya el proceso de contratación con el K va a seguir funcionando de la misma manera. Pero ahora nos vamos a ver regidos por unos documentos adicionales en cada una de las etapas. Esto lo quiero mencionar muy bien porque no solamente involucra estudios fase 3, diseños de construcción, diseños de detalle, sino involucra también el tema de entidades públicas y de cómo se transmite la información y todo el levantamiento de activos desde información ASBIL que se va a llegar a hacer y toda la medición en etapas de operación y mantenimiento. Entonces, documentos como los anexos técnicos BIM, los planes de implementación BIM o los PREPEP, el plan de ejecución BIM, las matrices de información, los formatos de calidad, va a ser algo que todos los profesionales nos vamos a tener que ver involucrados. La consultoría, por ende, pero pensemos en consultorías internas y consultorías externas, también se van a tener que ver familiarizadas con la información, ya que los diseños van a tener que sufrir una maduración desde su etapa inicial a llevarlos a un diseño definitivo. Y esto se va a hacer por medio de trabajo en la nube, en un CD, en un entorno común de datos. Ya vamos a hablar más adelante un poquito de qué es ese entorno común de datos. Los diseños directamente se van a gestionar en la nube. Eso quiere decir que las formas de entrega, de cómo yo entrego información a curadurías, cómo entrego información a privados, cómo entrego información a entidades públicas, va a cambiar un poco. Actualmente nos encontramos con mucha información de llevar un disco duro, de llevar la información, por ejemplo, de subirla a un de datos. Nos encontramos con muchos tipos de información que en este momento no son del todo hábiles. Entonces, ese cambio nos está llevando a optimizar. Pero también, ¿qué pasa? La interventoría es un proceso que está cambiando. La interventoría va a seguir funcionando, pero se está llevando más a un concepto de auditorías, de validar los diseños, validar la calidad, validar el seguimiento, pero como todo se está desarrollando en la nube, pues va a requerir que las interventorías también tengan que hacer trabajo en la nube. Y construcción, operación y mantenimiento va a pasar exactamente lo mismo. Más adelante daremos unas bases pequeñitas de lo que va a pasar en etapa de construcción, de cómo esté todo el tema de seguimiento de activos y también todo el tema de mantenimiento. Esto para cuando son concesiones, hablemos de iniciativas privadas, asociaciones público-privadas, elementos que son estatales. Aquí tenemos un sinfín de información por tomar. Bien. Esta imagen es una imagen que generalmente me gusta presentar de qué es lo que pasa. Hablamos aquí de un concepto de visualización, conceptualización, definición, ingeniería complementaria, construcción y puesta en marcha. Transformémoslo al medio colombiano. Tenemos una etapa de estructuración, tenemos una etapa de diseños de prefactibilidad, tenemos una etapa de diseños de factibilidad, tenemos una etapa de diseños de detalle, etapa de construcción y operación y mantenimiento. Básicamente casi todas las concesiones en el país tienen este modelo de visión para un proyecto.
Es básicamente el estándar dentro de lo que es el PMI, el ciclo normal del proyecto, de la vida útil del proyecto, ya sea por gobernanza, ya sea por portafolios, ya sea por programas, pero siempre seguimos lo mismo. Actualmente en Colombia, según las bases de datos que encontramos desde el BIM Forum y también pues todo el desarrollo que se tiene en fuentes más confiables, como pueden ser los documentos COMPES establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, del 100%, el 100% de los proyectos de ingeniería, solo el 5% se desarrolla en el tiempo, el costo y el alcance reales que fueron programados. ¿Eso qué quiere decir? La triple restricción. Si hay una variación en el tiempo, pues va a ser una variación también en los costos y también en el alcance. Los tres funcionan, los tres son un trípode. Entonces, este ciclo de vida útil del proyecto, en línea rojo, vemos los gastos que nosotros podemos llegar a realizar y cuál es su tasa de influencia, y en azul vemos la influencia de los diseños o de las consultorías. Generalmente nosotros metemos un músculo financiero, un músculo económico muy pequeño en las etapas de estructuración hasta las etapas de factibilidad o ya casi ingeniería de detalle antes de pasar a construcción. Esta inversión, acá la inversión es mucho más pequeña que cuando yo llego a una etapa de construcción. Cualquier indefinición que yo llegue ya a las etapas de construcción me va a valer muchísimo, pero asimismo, los diseños aquí tienen un nivel de influencia supremamente grande, mientras que cuando ya pasamos los niveles de detalle, los cambios que yo realizo no son representativos, pero sí tienen una inversión en gastos ya de construcción supremamente fuertes. El problema en Colombia, en la gran mayoría de países, ni siquiera hablemos de países latinoamericanos, hablemos simplemente de país, es que la toma de decisiones siempre está basada en el carácter económico. Eso quiere decir que en las etapas primarias, cuando yo debería realizar la mayor inversión, pues es cuando estoy realizando ese menor enfoque. Y acá es cuando puedo revisar qué indefiniciones, juntar información, juntar una cantidad de variables que me pueden llegar a realizar, armonizar los diseños y a controlar los riesgos. Los riesgos de la ingeniería son supremamente fuertes. No consulto bases de datos, de ejemplo, de secretarías distritales de planeación, no consulto información de movilidad, no consulto información de corporaciones autónomas. Eso nos está pegando muy fuerte, ya que cuando llegamos a obra nos encontramos con una cantidad de cosas que es en obra soluciones. Este ciclo de trabajo es totalmente equiparable desde la consultoría, pues una etapa de estructuración que va a ser a nivel de entidades públicas, una etapa de prefactibilidad y factibilidad donde ya sea por entidades públicas o por privados contratistas, pues va a tener que pasar por ese flujo de información. Pero asimismo, la interventoría pues va a tener que dar validaciones y aprobaciones a los diseños en cada una de las etapas. Para la ingeniería complementaria, esa ingeniería complementaria o los diseños de detalle, pues ya los contratistas, pero ya a nivel de construcción, se van a ver muy involucrados. Pero si estos diseños desde atrás vienen lo suficientemente madurados, pues va a funcionar. Hablemos de lo que son las entidades públicas. Aquí hay básicamente dos modelos de negocio para las entidades públicas. Modelo de negocio número uno, lo que está a cargo de la nación, lo que está a cargo de los distritos, lo que está a cargo de las gobernaciones. Pues son diseños que se realizan hasta cierta etapa, pero ya después debo empezar a buscar proveedores que me realicen y contratistas que también me realicen las obras que voy estipulando. Ya cuando son asociaciones público-privadas o digamos que hay un músculo financiero, pues la etapa de diseño llega más o menos hasta factibilidad y una vez se revisa que todos los estudios están siendo realizados de manera oportuna, pues ya un tercero, entiéndase que el concesionario, entiéndase que el originador, pues coloca su músculo financiero para terminar los diseños en una fase 3 e iniciar la etapa de construcción para posteriormente recuperar ese monto invertido durante la etapa de operación y mantenimiento. ¿Y eso qué está significando? Que de todos esos proyectos, entiéndase de todos los tipos de medios, primero hablemos de infraestructura vertical, infraestructura horizontal, estamos sufriendo un cambio supremamente fuerte, porque tener un presupuesto de construcción que yo lo ejecute y que sea lo que en realidad me planteé y se traslape, eso es casi imposible. Eso solo pasa en el 5% de los proyectos. Y generalmente este tipo de 5% de los proyectos, pues solamente es para proyectos de administración. Para construcción estamos en una deficiencia bastante grande. Y pasa algo adicional.
ahorita con todo el tema de BIM, en realidad tenemos muy pocos profesionales certificados o que tengan la experiencia en este tipo de proyectos que va a funcionar. Acá quiero mencionar algo antes de pasar. Si bien no necesito conocer los flujos de trabajo BIM, no necesito saber qué es modelación, supongamos un director de obra, no necesita saber para qué va a modelar, para qué va a saber, pero sí necesita estar enfocado en cómo va a pasar sus actas, cómo van a hacer las cuentas de cobro, actas parciales, cierre del proyecto, la entrega del proyecto. Ni se diga a nivel de gerencia. A nivel de gerencia, muchos indicadores de cómo está el seguimiento al nivel del PDT, el plan de trabajo, cómo vamos a nivel de indicadores, a nivel de mantenimientos rutinarios, pues esto involucra todo. Y lo que yo necesito saber dentro de todo ese flujo de BIM es cuáles son las necesidades que tengo que aprender dentro del sector. Y aquí viene todo el trabajo en la nube, ¿bien? Hablemos un poco de las dimensiones BIM, que es muy equiparable a lo que estamos viendo acá. Las dimensiones BIM es que, según la ISO 19650, sobre todo en la parte 1 y la parte 2, ahorita va a ser reemplazada por la ISO 19650 versión 0, que las van a unificar a las dos, nosotros tenemos una condición bastante particular. Un modelo, generalmente nosotros vemos una representación tridimensional para verificar que no tenga una colisión y efectivamente BIM se ve como tema de colisiones. Pero en realidad es tema de información, porque un modelo puede llegar a ser un shape, puede llegar a ser una base de datos WMS, puede llegar a ser, no sé, revisar una zampa, revisar una cuantificación de un cuerpo de agua con una zona de protección. Puede llegar a ser revisar zonas de cementerio, lo que ustedes quieran. Todo puede llegar a ser un modelo. Eso debemos involucrarlo desde la primera etapa. La segunda etapa, que es la programación de obra, pues muchos planes de obra se van a ejecutar. El seguimiento que yo haga mis planos de obra con las cuadrillas que yo disponga, si voy a construir una vía, si voy a tocar todo el tema férreo, que ahorita está en un crecimiento supremamente grande en el país, pues involucra esa etapa 4D que hablamos dentro de las dimensiones BIM. Control de costos, asociación de codificación basados en los proveedores que tengo. Nosotros tenemos, digamos que aquí en Colombia, tenemos un problema de proveedores que los costos que nos encontramos en la costa pacífica, en la costa norte, en la parte de Antioquia, en la parte de toda la Armenia, Boyacá, en fin. Tenemos un sinfín de costes que varían en función de dónde estoy, costos de transporte por SOTMES, de botaderos, todo lo que quiera. Todo esto tenemos que entender de que si yo hago un cambio, ¿cómo lo hago? Hacia allá se debe apuntar. Sostenibilidad, esto va a ser algo que va a empezar a pegar muy fuerte en todas las etapas, por ejemplo, análisis energéticos, variaciones de líneas de envolvente para aeropuertos, seguimiento de elementos sostenibles, las certificaciones LED que ya están apareciendo por todo lado, pero esto va a pegar básicamente en todo lado, porque ya con qué nos estamos encontrando, una cantidad de vías, de elementos que ya nos piden porcentajes de grano caucho, nos piden especificar que estamos siendo sostenibles. Pero esta palabra de sostenibilidad va a poder mutar un poco con el tiempo, porque sostenibilidad puede llegar también a ser eficientes. Eso quiere decir de que si yo hago las cosas en el tiempo previsto, con los costos previstos y evitando adicionales, pues es sostenibilidad, garantizando un adecuado mantenimiento. Hacia allá tenemos que apuntar. Explotación, hablamos algo de Lean Construction, hacia allá tenemos que apuntar también, porque todo el tema de planos de control de la logística de proyectos, ciclos de vida útil, aquí va a pegar muy fuerte. Y hay 3 etapas más que a futuro vamos a hablar algo de lo que es de Smart Cities, pero ya apuntamos hacia allá. Bien. CDs. CD es básicamente entorno común de datos y es toda esa información que yo voy a ponerme a revisar en línea. Esto es un cambio muy, muy importante. Esto es el entorno común de datos. Nosotros hablemos primero de algo que pasó normalmente en la presentación de información. Venimos desde una época donde estaba el disquete que para abrir Word tenía que llevar, voy imprimo, presento un documento, 3 copias, dependiendo de dónde tengo que presentarlo, y ya está. Luego pasamos a todo el tema USBs, discos, ir a presentar. Luego de eso ya nos empezamos a encontrar información de presente esto en la página, no sé, supongamos de la ANI, resoluciones para aprobación de licencias para estaciones de servicio, la 716 de la 2015,
hablemos de establecer PMTs, presentación de iniciativas privadas para diferentes elementos, pues ya se hace de medio virtual y mucha de la documentación aparece por elementos como OneDrive, SharePoint, un sinfín de información. Pero ahora está mutando mucho más la información, ya no solamente va a ser de carácter documental, va a mutar algo más de revisión técnica, revisión gerencial, revisión documental y va a involucrar básicamente todo. Un CD es eso, la información que puede llegar a gestionar todo tipo de variación de la información, tanto documental, modelos, gerencia, operación y mantenimiento, ASBIL, indicadores, todo lo que ustedes quieran va a mutar con el tiempo. Y hacia allá está tendiendo el mercado. Esto va a ser absolutamente obligatorio. Entonces vamos a hablar de varias cosas. Primero, el conocimiento de lo que está pasando en el sector. Esto es muy importante. Aquí el conocimiento se construye entre todos. Aquí nadie tiene la razón, lo construimos entre todos. Pero sí hay unas cosas que tenemos que tener en cuenta. Si bien el mercado, ahorita va a haber un cambio muy fuerte por todo el tema de entidades, no va a requerir, porque no se puede combinar lo que es el concepto técnico, no se puede despreciar, perdón, el concepto técnico de lo que es un concepto de modelador, un concepto BIM. Las dos cosas son paralelas. Es decir, mis capacidades pueden llegar a ser de que yo soy un especialista en hidráulica, un especialista en redes MEP, un especialista en redes contra incendios, un especialista en diseño geométrico. Esas son mis capacidades para lo que yo me he formado durante el tiempo de la universidad, de posgrados, todo lo que he hecho. Pero ahora se van a pedir una serie de competencias y esas competencias era, oiga, pues una competencia es usted sepa hablar en inglés dependiendo de ese proyecto. O empezaron a aparecer competencias de, uno, ejemplo, quien sepa manejar AutoCAD, quien sepa manejar, no sé, GeoStudio, quien sepa manejar Slide, quien sepa manejar HEC-RAS, CyberGems, lo que ustedes quieran. Pero ahora esa serie de competencias va especialistas con tal competencias más flujos de información BIM, manejos de CDs. Hacia allá va a tender el mercado de competencias en específico que deben tener los profesionales de entender cómo funciona la maduración de un proyecto en el flujo de información BIM, cómo funciona un CD, cómo pruebo, cómo reviso, cómo coordino, cómo dirijo. Esto va a pasar y es necesario. Los profesionales no se van a ver relegados, pero sí es muy importante que el mismo mercado va a hacer que se separen, va a sesgar a quienes puedo llegar a utilizar. Alguien que no está enfocado en el trabajo de información en línea, pues se va a ver muy, muy afectado, ya que va a tener una competencia supremamente fuerte. Modeladores, lo que antes eran dibujantes, hablábamos de personal enfocado en tomar información, pero el concepto de especialista no se puede obviar. El hecho que yo sepa generar una familia, el hecho que yo sepa generar un elemento, pues no tiene nada que ver con mi concepto como especialista. Mi concepto como especialista, ese sitio es inestable, aquí puede pasar tal formación, estamos pasando sobre tal cuerpo de agua, este tipo de material es una arcillolita, lo que tengamos que ver. Eso va a seguir funcionando, pero tengo que tener las competencias para saber cómo capto información de los demás. Estandarización dentro del manejo de información CD, la codificación, saber costos, saber una codificación a nivel de presupuestos, a nivel de nomenclatura, a nivel de revisión, eso va a ser muy importante. Se está volviendo la ingeniería algo palpable, donde tengo que codificar, tengo que revisar de antemano, todo muy, muy, muy enfocado a procesos, porque un gran problema en la ingeniería y en la arquitectura es que si el profesional no está, pues no hay quien lo ejecute y por lo tanto el proceso pues no está documentado. Todo el flujo de trabajo dentro de la información de un CD está apuntando a ese camino, a documente para saber qué es lo que se está haciendo. Etapas de dirección, espacios de coordinación, seguimiento, colisiones, revisión de alternativas, pues también se va a realizar en su CD. La dirección, toma de decisiones basada en información sincronizada, no van a haber manejo de versiones, trabajo interdisciplinario para poder conectar a personas, eso va a ser muy importante. Y si finalmente llegamos a una etapa de gobierno, una etapa de gerencia, pues vamos a llegar que a alguien con una toma de decisiones basada en números no le interesa saber que una familia fue creada, le interesa saber es cómo va el proyecto, puedo facturar, no puedo facturar. Entonces estos sistemas de indicadores o el sistema de seguimiento desde un acta, desde un PDT, desde
todo el avance de un proyecto o desde cómo va mi avance o cómo va mi proyecto y qué tengo que corregir, se tiene que hacer desde también la toma de indicadores en KPIs o OKRs. Todo esto involucra un CD. Entonces, esto que ustedes están viendo funciona para consultorías, originadores, interventorías, construcción, funciona para todo. El CD va a ser algo con lo que no va a haber una sola persona que no se pueda ver en el flujo de trabajo. Esto no solamente involucra profesionales a nivel de ingeniería de arquitectura, involucra administradores, involucra ingenieros ambientales, involucra abogados, involucra contadores, lo que ustedes quieran, va a estar acá. Esto llegó para quedarse y este es el primer proceso para hacer ese cambio. Bien. Vamos a hablar algo de cómo es la transmisión de la información a lo largo del tiempo. Vamos a hablar de 4 estados de información. WIP, Work in Progress, el estado compartido, el estado publicado y el estado archivado. WIP es toda esa información que yo tengo in-house, cómo realizo mis diseños, el equipo de diseño, el equipo de arquitectura, el equipo de urbanismo, el equipo de estructuras para edificaciones, para obras de drenaje, el equipo de estructuras para puentes, estructuras de geotecnia, estabilización por geotecnia, que no necesitan en concreto, todo esto va a pasar. Entonces, todo ese flujo de información es lo que llama Work in Progress, pero eso requiere que muchos de los profesionales pues ya se esté estandarizado dónde subo la información, dónde la reviso, cómo conecto a las personas, cómo conecto al software, cómo conecto a las personas, cómo conecto los coordinadores. Eso se hace desde un CE. Cuando todo ese trabajo que ya se realiza por áreas queda bien hecho, pasa una revisión interna para un estado compartido. Ese estado compartido es donde ya empiezo a validar entre especialidades cómo está. Y cuando yo ya estoy seguro, independientemente de la etapa que esté, puedo estar desde estructuración hasta operación y mantenimiento, la información va a estar a un estado publicado. Eso es lo que ya va para entrega. Pero acá hablábamos de una revisión interna. En este proceso ya hablamos de una revisión no solamente interna, sino también de interventorías, de entidades, desde la gerencia, desde corporaciones autónomas, desde donde ustedes quieran. Este cambio muy significativo en función de lo que menciona la ISO 19650 parte 2, que ya se está cogiendo por las entidades públicas y también por curadurías, básicamente por todo, pues va a requerir que tenemos que estar vinculados en todo momento con el flujo de información. Nosotros vamos a revisar en la nube. Mucha de la información que antes no, envíeme el correíto, envíeme tal cosa, olvídense. Eso ya está pasando a un segundo plano. Tenemos que empezar a familiarizarnos con este flujo de información. Y acá va a venir los procesos. ¿A qué me refiero con los procesos? Esto es un ciclo iterativo. Terminé mi flujo donde estaba una prefactibilidad y bien, evalué cuál era la mejor alternativa entre una serie de alternativas que tenía, perdón por la redundancia, y reviso, el proyecto es viable, el proyecto no es viable, paso a un estado archivado, es lo que yo guardo. Entonces, todos esos diseños que yo tengo, que presento y que se tienen que llevar a las entidades o a las entidades privadas, pues va a pasar a un archivo donde lo van a guardar. ¿Y eso qué va a significar? Ejemplo, si el proyecto pasa ya a etapa de factibilidad, pues lo que tenía archivado va a pasar de nuevo a un Work in Progress, pero en la siguiente etapa del diseño. Y si no avanza, pues va a quedar guardado para donde se necesite. Este flujo de información se realiza siempre en la nube. Y es muy importante porque van a haber aprobaciones internas, autorizaciones, gestión de la información, todo el tema de cuentas va a pasar por acá. Y en función, entonces el proyecto siempre va a llegar a hacer esto. Esto va a ser durante la vida útil del proyecto. Si es una edificación vertical, pues pensemos vidas útiles de 2 a 3 años, por mucho, construyendo. Pero obviamente la etapa de operación y mantenimiento también va a pasar muy fuerte. Pero si hablamos, por ejemplo, del tema de concesiones, son periodos de 30, 35 años donde todo esto se va a ver madurado a lo largo del tiempo. Este es uno de los cambios más fuertes con los que nos vamos a ver tanto involucrados tanto en proyectos privados como en proyectos públicos y es necesario que nos familiaricemos con él. Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo de qué es lo del CD, cómo son los flujos de información, qué es lo que está pasando con la maduración del proyecto a lo largo del tiempo, cómo gestionar la información, cómo pulo mis diseños, pero este flujo de trabajo es absolutamente importante y todos debemos estar involucrados. Bien, CAPEX, OPEX. Aquí vamos a diferenciar dos cosas.
BIM en Colombia, todo este flujo de trabajo, no hablemos de una metodología, sino el flujo de trabajo, en el tema de edificaciones está mucho más avanzado, porque ya grandes constructoras, hablemos de constructoras en el país, no voy a mencionar nombres, pero creo que ya ustedes abren LinkedIn, abren páginas de algunas constructoras, voy a revisar una vivienda BIS, una vivienda no BIS, voy a hacer un análisis de cabidas, lo que ustedes quieran, ustedes ya pueden hasta cotizar en línea. Y mucho de esa toma de informaciones ya se realiza en función de software. Entonces, nos llevan una ventaja significativa a todo el tema de los modos de transporte, pero son muy diferentes, ya que acá partimos, de una base de donde construyo hacia arriba a partir de una cota, pero en un modo de transporte no pasa eso. El modo de transporte es un alcance más longitudinal, donde tengo que ver cotas, cuerpos de agua, una sinfín de indefiniciones hasta cómo puede llegar a ser un sistema de coordenadas. Eso es una diferencia muy grande. Dos, es un modelo, no, definitivamente no es un modelo. Un plano puede llegar a ser un modelo, puede llegar a ser un modelo, un archivo WMS puede llegar a ser un modelo, un IFC puede llegar a ser un modelo, un archivo en Civil, en CAD, en lo que ustedes quieran, puede llegar a ser un modelo. Un archivo de Project, de Primavera, de Syncro, de Excel, de lo que ustedes quieran, puede llegar a ser un modelo. Hacia allá tenemos que ver. ¿Y cuáles son las necesidades del sector? Pues las necesidades del sector ya diagnosticadas es que el flujo de trabajo va a cambiar un poco. Ese es el flujo de trabajo para mostrarles algo en función de lo que ha pasado en otros países, sobre todo por el BIM Forum en Chile. Nosotros, ¿cómo garantizamos que hacemos actualmente un proyecto? Yo realizo mis diseños, una vez realizo mis diseños, produzco mis planos, esos planos pasan a interventoría o al cliente, se revisan cómo está la información y me hacen observaciones sobre los planos. Ahora está cambiando. La idea es que yo reviso directamente desde los diseños en el CD, revisamos entre todas las áreas, es un trabajo conjunto y una vez ese trabajo conjunto está bien sincronizado, pues empiezo a producir información que actualmente se basa en 2 tipos de archivos, pero van a haber muchos más. Pero hablemos de los 2 principales. Los archivos IFC, que es Industry Field Clash, que significa un archivo de apertura libre, no es nada más. Y vamos a hablar ahorita también de lo que es metadata. Y el inicio de procesos con PFs versión A y PFs versión B, que tienen una serie de información asociada, que también es metadata, que hacia allá empezamos a cambiar un poco de lo que es la información, con todos los estándares. Una vez yo hice mis diseños, valido desde diseños, trabajo en la nube, todo dentro de lo que es el CD, pues produzco archivos y esos archivos, una vez están validados para que todo el mundo lo pueda consultar, pues ahora sí viene mi producción de planos. Esto involucra que desde la etapa de estructuración hasta la etapa de operación y mantenimiento, pues este ciclo de vida va a funcionar para la producción. Pero antes, nosotros, a partir de los diseños, pues lo que realizábamos era directamente un plano. Los planos los vamos a tener como entregable una vez ya están conciliados las diferentes áreas, no antes. Entonces, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, esta versión de planos se va a ver muy disminuida y eso, trabajo de dibujantes, trabajo de proyectistas, pues van a apuntar más a todo el trabajo de familias, a todo el trabajo de producción de elementos en particular. Entonces acá volvemos a mencionar, el mercado va a sesgar automáticamente los profesionales, desde lo que son los dibujantes hasta la etapa de gerencia, porque alguien que no esté familiarizado con el flujo, pues muy bien, sabe hacer muy bien sus cosas, pero va a necesitar un cuerpo de soporte supremamente grande que es el mismo mercado va a decir, busco perfil de gerencia, perfil de profesional especialista, perfil de modelador, perfil de lo que sea, con competencias en esto y en esto y en esto y en esto. El mismo mercado nos va a sesgar. Este es el flujo de trabajo que muchas entidades van a aportar. Ahora, plano versus el modelo. Antes nuestro gran documentable era un plano, aquí vemos un plano planta perfil, donde vemos una documentación plana, poca información, puedo llegar a ver un tema de obras de drenaje, un tema de cortes, un tema de rellenos, pero tengo que interpretar muy bien y tengo que tener un concepto técnico muy fuerte para saber interpretar este tipo de elementos. La coordinación con otras áreas es cargue un plano sobre otro plano, sobre otro plano, sobre otro plano. Si no los tengo en DWG o no los tengo en un editable, pues revise PDF y en función de mi experticia, pues voy revisando. Y la trazabilidad es totalmente limitada porque envío observaciones por correo, oficio tal, versión tal, pero no hay un unificado. En la información que se plantea dentro de un CD, pues la información se va a ver de toma de
información, de decisiones basadas en modelos donde se van a poder cuantificar elementos, se va a poder revisar desde topografía, se va a poder revisar obras, una cuantificación rápida. Y la idea es que ahorita hacemos un ejemplo pequeño de cómo va a durar un proyecto desde estructuración, saquemos unas cuentas rápidas y cómo puedo pasarlos para etapas posteriores, subirlo en un CD para consulta y cómo va migrando todo el tema de información con producción de archivos IFC o por lo menos de sólidos. ¿Listo? Bien. Esto es una representación de un video que se está realizando entre InfraWorks y ahorita lo hacemos también con Collaborate para mostrar un poco el tema de cantidades y hacia allá vamos. Pero es mucho más fácil entender este tipo de elementos que entender un plano. Si yo soy arquitecto, no voy a saber cuál es el concepto o las escalas que está trabajando un diseñador geométrico. O una escala 1 a 10 veces más pequeña, como trabajan en diseño geométrico en perfil, asusta al que sea. Si yo trabajo, no sé, hidráulica versus, supongamos, estructuras, una pendiente del 0.01% para hidráulica, el agua drena. Pero una pendiente, por ejemplo, para una vía de ese tamaño, el agua se queda. Redes por presión, redes por elementos. Entonces, lo que nos permite este tipo de eventos es dejar ese concepto técnico y poder tener algo mucho más visual. Listo. Dimensiones en la toma de decisiones. Aquí hablamos algo de lo que pasa en estructuración, en niveles de detalle por etapas, prefactibilidades. Los documentos, los anexos técnicos BIM van a salir en cada una de las etapas y aquí ya involucramos a toda la etapa de contratistas. Lo volvemos a mencionar. Esto llega para todas las áreas. No llega un elemento en particular, llega básicamente para todos. Y finalmente, un flujo de trabajo. Vamos a hablar de un flujo de trabajo pequeño para mencionarlo. Hoy nos vamos a enfocar un poco en lo que es InfraWorks para la toma de decisiones, Civil 3D, una breve introducción al tema del sistema de coordenadas para pasar diseños de detalle, pulirlos y ver qué es lo que está pasando, y Revit que alimente todo este tema de información. Con mucho más tiempo, creo que se me nota un poco la emoción, se podría llegar a tocar el tema directamente de producción por CAPEX, codificación de elementos, revisar familias, geolocalización, hasta programación en Dynamo, producción de familias en Inventor, visualización en 3ds Max, seguimiento etapa 4D y 5D en Navisworks. Se podría llegar a hacer una coordinación de modelos supremamente fuerte. Pero vamos a hablar de cuáles son las necesidades para que avancemos con un proyecto. Y finalmente, mencionarles algo de lo que son los sistemas de codificaciones. Para los que no están familiarizados con esto, digamos que la metodología aparentemente, por el COMPES, que no recuerdo si es el 3975, 3976, es alguno de los dos, en este momento se me va el número, que es el COMPES de transformación digital, pues fue el primer proceso con el cual empezamos a pasar todo hacia el Standard BIM. Pero el Standard BIM no es algo nuevo a nivel mundial, estamos hablando que eso es de la década de los 90. Fue iniciado en Reino Unido por la BSI, British School Institute, estándares como por ejemplo de Building Smart, empezaron a sacar sus elementos de codificación, sus elementos de formación. Todo el mundo empezó a trabajar esto, llevamos mucho tiempo, pero obviamente la codificación de los elementos se basa por ejemplo en tipos OmniClass, Uniclass, GuBIMClass. Básicamente, ¿qué es eso? Es un código que se representa, y ahorita vemos un ejemplo pequeño. Ejemplo, algo que diga 20.30.10 y que eso represente fachada para muro tal o pañete para elemento tal. Pues bien, lo hicieron para ellos. No esperen que las codificaciones que ellos hicieron nos sirvan a nosotros, que es una mala costumbre que tenemos como colombianos, es que si funciona de otro lado, solamente traduzco y traigo para acá. Nosotros tenemos precios unitarios por el Invías, precios unitarios por el IU, proveedores, no sé, de tuberías en PVC, proveedores de tuberías que no se utilizan mucho también en acero. Hay muchos tipos de elementos, proveedores de losetas, proveedores de si compro algo en Sentry, compro algo en Home Center, todo lo que ustedes quieran, tiene un código. Esos códigos yo necesito evaluarlos y lo que necesita el mercado es saber quién interpreta también esos códigos. Eso vamos a hacer un ejemplo. Y finalmente hablemos algo de que es el gran entregable antes de llegar a los planos, que son los archivos IFC. Hablamos ahorita que los archivos IFC es una representación de un modelo que significa Industry Field Class y tiene una serie de información que es metadata. Si yo picase este elemento y me llega a decir esto es una carpeta, una mezcla en esa caliente tipo 19 con una especificación en vías tal,
con un costo, por ejemplo, que es de la abscisa de la 0200 a la 0400, en qué etapa está, debería estar en cargo de tal proveedor de mezcla asfáltica, construida tal cosa. Esto, que es el modelo más esta metadata, es lo que se llama un IFC. Y las ventajas de un IFC, que es consultable en línea, es que no necesita un software en particular, pero yo sí necesito tener un acceso, un CDE para poderlo consultar. No podemos sesgar el concepto, pero todos los softwares están apuntando a que uno sepa producir sólidos, producir archivos IFC y poder entregar. Entonces, parte de la clase de hoy es también ver cómo llegamos a ese tipo de elementos. Bien, esta parte teórica necesitaba mencionarles de una manera rápida, en media hora, hacia dónde teníamos que apuntar. Entonces vamos a empezar a hacer con nuestro ejemplo. Para eso voy a cambiar mi pantalla. Me confirman, por favor, cuando se pueda ver mi pantalla. Listo. Listo. Bien. Creo que ya se está viendo mi pantalla. Entonces, vamos a revisar varias cositas. ¿Listo? Lo primero que vamos a revisar es el tema de lo que es un CD. Entonces, acá voy a conectarme a un CD para poder validar la información, la toma de decisiones basado en la información. Entonces, acá, listo, ya me debe estar cargando. Perfecto. Voy a acceder. Vamos a revisar una serie de proyectos. Voy a utilizar un proyectico de ejemplo. Ténganme un momentico de paciencia, por favor. Listo. Bien, esto es un CD. Ese CD que está cargando acá, en este caso vamos a hablar de Construction Cloud. Hay dos versiones. Hablemos de Autodesk Docs y hablemos de Collaborate Pro. Las diferencias, el entorno visual es muy parecido, pero las grandes diferencias es yo que puedo llegar a conectar. Eso es un cambio supremamente fuerte y vamos a hablar un poquito de hacia dónde vamos con eso. ¿Listo? Bien, un CD que me va a permitir. Hablemos un poquito antes de meternos en la parte ya directamente de modelación. Nos vamos a encontrar información, por ejemplo, de documentos, información de documentos que yo puedo llegar a consultar. Docs, si bien dice que es todo el tema de Docs, se refiere a elementos que yo puedo llegar a gestionar, por ejemplo, carpetas, archivos en Revit, archivos en Civil, archivos en lo que ustedes quieran. Entonces yo, si abro, por ejemplo, un archivo, voy a abrir un archivito, voy a tener la particularidad de que ya puedo consultar la información en línea. Veamos, bueno, es una topografía, es un elemento, pero me va a permitir ver no solamente lo que es el elemento 2D, sino también ver qué es lo que me están presentando. Lo que veíamos aparentemente sin necesidad de un software, solamente estoy accediendo a una página en línea, pues ya tengo una serie de información que es una topografía, tengo una señal de tránsito, mal colocada, pero tengo una señal de tránsito. Le voy a dar clic derecho, mostrar propiedades. Entonces acá vemos simplemente un layer, un nombre, no tiene mucha información, pero vamos a madurar eso. Veamos esto es una topografía y esta topografía que estoy viendo, pues exactamente lo mismo, no tiene mucho. Y yo, ok, bueno, aparentemente no es tanto lo que puedo llegar a hacer. Veamos a ver, quiero ver un pequeño corte de la infraestructura que yo estoy viendo. Efectivamente, mírenlo, ahí ya me empieza a mostrar el corte de lo que está pasando con la topografía. Listo, voy a aumentar esto un poquito para ver nuestra señal de tránsito. Ok, ya me empiezan a aparecer más cositas, empiezo a ver los niveles, puedo empezar a tomar información basada. Uno dice, listo, una topografía, no es que tenga algo. Oiga, pero ¿qué tan importante es dentro de un CD de tener, no obviamente al nivel de un Revit o a nivel de un Civil o menos de un Inventor o un InfraWorks, poder ver la información directamente en línea para toma de decisiones? Entonces aquí yo ya estoy gestionando, estoy accediendo, tengámosle aquí un momento. Hacia allá está apuntando mucho el mercado de lo que es un CD, de poder tener todo mi software en línea. Eso es muy importante mencionarlo porque antes esto no pasaba. Entonces ya puedo iniciar AutoCAD, tomar mediciones, revisar layers, revisar lo que ustedes quieran y lo van a poder hacer directamente en los elementos. Ahorita nos toca esperar un poquito que cargue. Pero miren, ya por ejemplo todo el tema de layers, si quiero cambiar algo, todo en línea. ¿Listo? Bien, revisemos otro tipo de elementos antes de pasar a Revit. Listo. Voy a revisar un elemento desde Revit donde, carajo, pues ya empiezo a ver un tema de elementos mucho más fuerte y puedo llegar a ver la metadata, ahora sí, una metadata asociada,
A esto están en la cota 2555, desfasado 1,57 m, es construcción nueva, o sea, no se ha implementado, tiene un ancho, dimensiones, todo lo que ustedes quieran, es un contenedor de raíces identificado como el elemento 524.262. Esto que ustedes están viendo es la producción de un archivo IFC más la metadata, que es lo que tenemos que apuntar, pero está en formato Revit. Todavía no tengo que exportar nada, pero es supremamente práctico. Lo mismo, si necesito empezar a validar cortes, necesito empezar a validar elementos. Miren qué tan potente es que me puede llegar a mostrar hasta las condiciones internas de cualquier tipo de familia que llego a hacer. Esto, aparentemente, uno dice, oiga, un CE pues tiene muchas cositas, pero potenciémoslo. Entonces voy a agregar una carpeta que se va a llamar un archivo IWM. No estoy siguiendo estándares de codificación, no estoy siguiendo estándares de presentación, nada. Simplemente quiero generar un archivo. Este nuevo archivito voy a proceder a conectarlo con mi base de datos en InfraWorks. Entonces, empecemos a consultar. Primer elemento, y muy importante. Cuando yo presento algo a movilidad, cuando yo presento algo a Secretaría Digital de Planeación, envías, siempre me piden archivos Shape. Este tipo de información me va a dejar conectarme a un sinnúmero de elementos, pero es algo que va a empezar a mutar, como las entidades, como los contratistas, como los operentes, todo el mundo va a empezar a documentar en línea, pues mi toma de decisiones ya no se va a basar en lo que yo creo, sino en información confiable. El nuevo oro de este 2023 hacia adelante, pues va a ser entre más información controle, muchas mejores decisiones voy a poder tomar. Eso es muy, pero muy potente. Entonces vamos a generar un modelo para ver qué estamos haciendo. Dentro de InfraWorks nos vamos a ir a la parte de generador de modelos y esa parte de generador de modelos nos toca esperarle un poquito. Vamos a revisar algo, no sé, supongamos en Villavicencio. Listo, voy a buscar dentro de mi información en Villavicencio. InfraWorks puede traerles información terciaria, secundaria, eso depende mucho de cómo se le madure el tipo de información. En un generador de modelos, como lo dice acá, máximo en una extensión de 200 kilómetros cuadrados. Entonces voy a traer algo más pequeño porque traer una información de 200 kilómetros cuadrados puede llegar a ser muy grande. Voy a hacer este sector nada más. Voy a generar algo acá que se llame Masterclass. Listo. Agosto. Una descripción normal. Sistemas de coordenadas, primera particularidad. Aquí voy a abrir mi sistema de coordenadas. Voy a seleccionar un sistema de coordenadas. Según resolución también del IGAC, pronto Colombia va a ingresar todo el país al sistema de coordenadas CTN12. Entonces también tenemos que saber cómo crear los sistemas de coordenadas, cómo identificar los diferentes tipos de elementos y poder georreferenciar. Esto de coordenadas 1000, coordenadas 00, que todo el mundo trabaja por donde quiere, esto, olvídense, esto ya no. Esto tiene que representar elementos que estén coordinados, que estén ensamblados. Eso es muy importante. Entonces vamos a seleccionar un sistema de coordenadas en Colombia. Aquí tenemos, por ejemplo, sistemas de coordenadas creados tipo IDU. Vamos a seleccionar el Magna Ciergas Colombia con origen EPSG 3116. Esto es muy importante que nos empecemos a familiarizar con todo el tema de elementos, de saber qué es lo que yo necesito. Entonces aquí voy a seleccionar mírenlo, ya lo tengo, y voy a crearle los elementos. Tenemos que empezar a familiarizarnos con la información de los proveedores de información GIS. Los profesionales GIS o profesionales SIC siempre son los que se consideran, los que me validan topografía y los que me validan información, pero hasta eso funciona. A una cantidad de información muy grande que ellos pueden llegar a procesar, que son otro tipo de entregables que a futuro van a empezar a aparecer en las licitaciones de necesito que me entreguen esta versión, necesito tener tal profesional, necesito que si usted se me va a presentar debe tener un BIM manager, coordinador BIM, me debe hacer un PEP, me debe hacer una TV, necesito la matriz de información, me debe dar acceso a su CE para que yo pueda ir validando. Eso es de entidades públicas o desde proyectos privados, va a ser exactamente lo mismo. Y eso nos va a ayudar un GIS muchísimo a llegar a hacerlo. ¿Listo? Vamos a esperar un momentico mientras él se conecta, pero este modelo que yo estoy haciendo para familiarizarnos un poco con el entorno de lo que es InfraWorks, acá voy a tener dos tipos de elementos. Cuando me aparece un computadorcito así, un monitor, quiere decir que es un elemento local.
que yo tengo guardado en mi computador. Punto. Para de contar. Pero cuando me aparece este elemento, que es una nubecita, significa que es un elemento ya en la nube. ¿Y eso qué va a querer decir? Que si yo produzco un elemento, ahorita lo sincronizo, lo guardo, hago mis modificaciones, pues todo este flujo de información lo van a poder consultar las personas que tengan acceso al CD. Empezamos desde esta etapa de estructuración y ahorita vamos a revisar unos costos muy rápidos para validar cómo voy subiendo con el tipo de información. ¿Listo? Y finalmente tenemos aquí otro que es, como estoy mencionando aquí en el punterito, se llama modelo de ejemplo, que es como un prismoide más un circulito. Ese modelo de prismoide o de circulito lo que representa que es un de ejemplo para consultar, para probar, para dañarlo. Básicamente es eso. Bien, muy rápido, ya me consulté información, vamos a consultarla. Pero acá me aparece modelo del generador de modelos. ¿Eso qué significa? Fue producido en línea y ya está para descargar. Le dije, quiero este modelo, consultó dentro de todo el tema de información y ya lo tengo. Entonces, vamos a proceder a guardarlo. Me va a preguntar siempre dos cosas. ¿Lo guardo localmente o lo guardo en el CD? Vamos a guardarlo en el CD. Entonces, voy a proceder a guardarlo. Para eso me voy a ir a BySoft de Colombia, el proyectico que acabamos de generar, ejemplo jueves, Project Files. Y acá tengo mi archivo IWM. Le voy a decir, por favor, descárguelo. Va a demorar aproximadamente, no sé, supongamos 1 minuto. No creo que dure mucho. Generalmente uno lo engaña y dice que 9 minutos, pero es supremamente rápido. Depende mucho de la velocidad de Internet. No sé si les surge la duda, pero todos estos recursos informáticos que estamos desarrollando para ustedes no se basan en las necesidades de alguien que tiene todo a su mano. No piensen que estoy trabajando aquí con un Core i9 o con un Ryzen 9, no estoy trabajando con una RTX, estoy trabajando con un Core i5, una GTX, algo muy básico, un computador modelo 2017, 2018. Y la idea es esa. Hasta el momento no hemos utilizado ningún recurso informático. Como he consultado esto desde mi computador, pues si ahorita es necesario, se puede consultar desde un iPad, desde una tableta, desde otro PC, desde el celular, mucho el tema de información, no sé, creo que mi celular no se ve ahí. Entonces, eso se puede llegar a hacer. Entonces, ya estoy aterrizando el modelo y vamos a proceder a realizarlo, a analizarlo, a ver qué se puede llegar a hacer. ¿Listo? Listo. Bien, una vez hecho esto, el modelito me va a empezar a descargar diferentes tipos de elementos. Cuerpos de agua, vías, me va a descargar topografías, me va a descargar ortofotos, va a descargar mucho tipo de información. Miren este tipo de información que él me acaba de producir. Y esto a futuro con todos los temas de servidores que van a manejar un CD, pues se va a ver pero muy alimentado. Ejemplo, estas edificaciones que actualmente no se ven, con el tiempo van a empezar a aparecer elementos de este tipo, donde ya empiezan a aparecer, donde otras personas digitalizaron en un CD. Entonces esto va a empezar a aparecer. Listo. Bien. Vamos a hablar de dos cosas para no hacer tan extenso de qué es InfraWorks. InfraWorks es un modelo, pero no piensen que es un programa basado en información secundaria. Todo el mundo ve InfraWorks como, ay, tan bonito el programa, produce renders muy bonitos, me deja tomar decisión. Istram es un programa de dibujo. Civil es un programa de dibujo y de gestión. Revit es un programa de dibujo. Hablemos de SigWare Gems, lo mismo, es un programa de dibujo y de interpretación. HEC-RAS, lo mismo. GeoStudio, exactamente lo mismo. InfraWorks es un programa de diseño, y esto lo menciono de una vez para que entendamos el concepto, porque es que InfraWorks puede diseñar sin la intervención humana. Se va alimentando lo que ustedes vayan haciendo, lo que ustedes vayan madurando. Si ustedes a InfraWorks le dan oro, créanme que les va a producir oro. Si ustedes le dan oro y saben cómo procesar ese oro, les va a ser una propuesta de valor supremamente grande. Si ustedes le dan carbón, pero saben utilizarlo muy bien, les va a dar muchísimo. Pero si ustedes les dan oro y no saben cómo interpretar, pues se les va a producir carbón. InfraWorks tiene todas las particularidades de que le pueden enseñar a diseñar. Esto es algo supremamente potente. Y vamos a hablar de elementos particulares dentro de InfraWorks. ¿Listo? Bien.
Primer elemento dentro de InfraWorks. Tenemos una ficha que se llama administrar, donde él, en esta pestañita que estoy viendo acá, en origen de datos, me permite ver los cuerpos de agua, líneas, usos de suelo, carreteras, construcciones, ortofotos, terrenos, todo lo que ustedes quieran. Cuando tengamos una base consolidada, tanto de carácter público como carácter privado, pues aquí ya les va a empezar a aparecer nomenclaturas de vías, nomenclaturas de elementos, todo lo que ustedes quieran. Ejemplo, si yo pico esta vía, actualmente me dice, escriba un nombre para la carretera. Pico esta otra, no, efectivamente. Pero si veo otro proyecto, por ejemplo, voy a revisar un elemento en particular. Veamos a ver si yo tengo aquí un proyecto pequeñito para poderles mencionar. Pues resulta que las bases de datos que se tienen en ciudades de una menor escala, como pueden llegar a ser Villavicencio, Tunja, hablemos, por ejemplo, de Fusagasugá, hablemos de Bucaramanga, que todavía no tiene todo ese tema de información, pues no va a permitir tomar decisiones basadas en ese tipo de elementos. Pero si yo reviso, por ejemplo, ya información de ciudades como Bogotá, ciudades como Medellín, Cali, Cartagena, pues ya me voy a empezar a encontrar con información donde nos va diciendo esta es la vía tal, este es el elemento tal, ojo con tal. Eso va a funcionar primero en las grandes ciudades, pero posteriormente va a empezar a aparecer en las pequeñas ciudades. Déjenme ver, no, este modelito está un poco pequeñito, no me va a dar la información que quisiéramos. Regálame un minutico, voy a abrir uno más pequeño. Bien, aquí tengo un modelo más pequeñito que me va a permitir mostrarles un poco de qué es la información con la cual nos vamos a ver familiarizados antes de volver a nuestro modelo, solamente para que vean que cuando él descarga un modelito, pues me va a permitir consultar todo tipo de información. ¿Listo? Va a demorar un poquito, tengámosle un minutico de paciencia, está consultándolo, está revisando qué es lo que hay en ese modelito y listo, lo proceso. Recuerden, y esto lo menciono mucho, no requiere tanto de una máquina. Esto requiere más de una buena conexión a Internet, es básicamente eso. Si tenemos una buena conexión a Internet, les va a hacer maravillas. Si no tengo una buena conexión a Internet, pues se les va a demorar un poquito más. Listo, aquí tengo una parte de Bogotá digitalizada. Es muy bonito el modelo que estoy analizando. Este modelito que estamos analizando, entonces, por ejemplo, tenemos parte del dorado, tenemos diferentes tipos de elementos. Como ustedes se dan cuenta, aquí ya empieza a aparecer información mejor digitalizada. En este momento la pantalla está pixelada, pero él ya apenas termina de aterrizar la información, pues miren, me aparece la calle 70 bis, inclusive me puede llegar a mandar a OpenStreetMap para empezar a consultar información en línea. Si yo consulto por acá, calle 70, validemos, por ejemplo, por aquí yo tengo el dorado, no he terminado de digitalizarlo. Piquemos, por ejemplo, acá que me está diciendo, es la avenida calle 26, les va a permitir una toma de información y miren todo lo que ya está digitalizado. Hacia allá tenemos que tender. Este software de InfraWorks combinado con todo el CDE, porque el CDE es absolutamente vital para poder hacer eso, me permite tomar decisiones. Volvamos a nuestro ejemplo para mostrarles qué es lo que pasa en la diferencia de información. La diferencia de información entre lo que pasa entre un proyecto más grandecito versus algo ya más local, que es lo que estamos revisando en Villavicencio. Aquí ya no me empieza a aparecer, son contaditas las cosas, pero me digitalizo una buena vía. ¿Listo? Bien. Vamos a empezar a hacer un filtrado de información. Yo quiero saber un poco más de qué son vías, qué son edificaciones, qué me filtre. Entonces, dentro de la información que yo puedo llegar a hacer dentro de mis sistemas de terreno, no, este miento, me regalan un minuto, este no es temas de terreno, vamos a hacer es un tema de configuración de detalles. Entonces acá, mírenlo, ya temas de elementos. Entonces quiero saber, por ejemplo, todas las carreteras, le voy a decir que me enumere de 1 a 429 y quiero verificar que, miren, me acaba de hacer una validación de dónde están las carreteras numeradas del 1 al 73, 73 al 144, me acaba de validar todo. Si yo apago este tema, pues puedo llegar a hacer cualquier tipo de elementos. Esto también lo puedo llegar a hacer, por ejemplo, esto no va a ser nuevo tema, sino cuerpos de agua. Y acá nos vamos a mencionar áreas de agua, listo, desde el color, le vamos a decir desde este color hasta este elemento, y le vamos a decir que simplemente me lo sombre en azul. Entonces voy a apagar este tema y mírenlo, él ya automáticamente me filtró dónde están los cuerpos de agua, muy bonito, muy práctico, pero nos está permitiendo tomar decisiones. Si necesito filtrar información, por ejemplo, por carreteras, la voy a tener. Bien,
Vamos a proceder a darle fuerza a este tipo de elementos. ¿Listo? Voy a apagar, aquí tengo una vía, y esta vía es una vía normalita, es una vía, una calzada sencilla. Por aquí tengo otra vía, una calzada sencilla. Esta vía, resulta que hasta acá yo la tenía como una calzada sencilla, convirtámosla a un elemento de doble calzada. Voy a seleccionar mi vía, y una vez yo selecciono mi vía, voy a seleccionar muchos más estilos. Voy a seleccionar un estilo, por ejemplo, que sea esto, una doble calzada. Simplemente transformémosla y veamos un poco qué es lo que me va a hacer. Listo. Quedó construida con una doble calzada. Si bien no es la más idónea porque requiere, esto simplemente es una vía de planeación, no me está permitiendo, yo la puedo trazar como yo quiera, pero no me está permitiendo consultar mucha información. Resulta que por alcances, supongamos que por un alcance voy a crear otra vía de planeación. Entonces voy a decir una vía de planeación con un perfil vial, va a ser un perfil vial también muy sencillito, establezcamos que es un perfil de una calzada sencilla. Para eso voy a buscar dentro de los perfiles este está bien. Quiero una vía que vaya desde acá hasta acá. Listo, tengo mi vía, me está cruzando. En un perfil vial sencillito, no le establecí muchas condiciones. Listo, ya está. Me establece unos diseños. Pero esa evaluación de este proyecto no me gusta ese perfil vial. Cambiamos un poco. Una duda, digamos que una primera tareita que es bueno, que siempre me gusta mencionar, es que muchas de las vías que se proponen, todos este tipo de elementos que tienen luminarias, que tienen tipos de detalle, son familias JSON. Nosotros estamos acostumbrados a familias RBT desde Revit, de CAD, desde Civil, pero la gran potencia son las familias JSON que produce Inventor. InfraWorks se alimenta de todo lo que ustedes quieran hacer en familias JSON. Y ya vamos a ver un ejemplo de qué tan potentes son esas familias JSON. ¡Listo! Supongamos que esta es mi vía. Este sector está espantoso. Esto no debería estar funcionando, pero dejémoslo así. Y veamos qué podemos hacer. Cuando yo tengo una carretera de planeación donde simplemente valide, oiga, aquí hay un cuerpo de agua, tengo que hacer, voy a empezar a madurar mi proyecto. Y esa maduración de proyecto es involucrar obras de drenaje, involucrar puntos bajos, involucrar estructuras, todo lo que yo quiera. Esto ustedes lo van a poder hacer tanto para mobiliarios urbanos, pueden llegar a cuantificar lo que sea, también para edificaciones. Todo el tema, por ejemplo, de componentes aquí estructurales, de construcciones, lo van a poder llegar a realizar. Yo voy a revisar algo muy pequeñito acá. Por ejemplo, va a ser una edificación. Perdón que la haga así, simplemente es un concepto rápido, no piensen que esto representa ninguna condición particular. Voy a verificar una construcción, tiene un análisis, una cota, bueno, esta cotica, supongamos que la vamos a hacer crecer, no me está representando. Vamos a empezar a madurar los diseños. Y finalmente quiero hacer un análisis de una zona de explanación. Quiero cuantificar cuántos metros cúbicos necesito para hacer algo, ¿listo? Entonces, esas zonas de explanación, voy a seleccionar una zonita en particular. Bueno, no me está permitiendo ver muchas. Supongamos que va a ser un material en terreno, que aquí voy a iniciar con un análisis de cabidas para cualquier tipo de elemento. Y lo voy a digitalizar, simplemente valido que me esté construyendo los elementos. Y él ya hizo mi zonita de explanación. Esta zonita de explanación, le voy a decir que la explanación viene con un talud. Le voy a decir que ese talud, mírenlo, ya empezó a cuantificarme taludes, supremamente potente. Y puedo empezar a cuantificar esto, ya me está diciendo un área, puedo empezar a cuantificar las cotas mínimas. Yo puedo cuantificar lo que aquí yo convenga. Puedo decirle que no, esto va a toda una cota. Le voy a decir, por ejemplo, que este elemento, esta zonita que yo acabo de cuantificar, vamos a editarle cada una de las aristas. Esta debería estar en la 575. Voy a validar esta que esté en la 574 para validar una pendiente. Listo. Entonces esta va a estar en la 574. Él me va cuantificando, me va optimizando todo muy rápido. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo para esta zona, donde voy a seleccionar, esta la vamos a dejar en la 575. Muy bien, ya empiezo a madurar mis diseños y este que sea mi punto de drenaje total, lo voy a dejar sobre la 573. ¿Listo? Esto que ustedes están viendo es básicamente un análisis de explanación de tierras muy rápido. Y miren, si yo llego a hacer esto de una, me doy cuenta, oiga, no, la están barrando totalmente porque me estoy tirando el cuerpo de agua y ese talud no debería estar.
Entonces, todo este elemento, simplemente con el poder de tener que arrastrar esto, pues yo puedo validar dónde quiero dejar eso y ya. No es mucho lo que necesite, es más, puedo llegar a reducir mis áreas. No, esa no es la zona, no, ese ya es el talud de diseño, puedo modificarle los taludes que yo quiera y puedo llegar a validar los cuerpos de agua que yo necesite. Entonces ya tengo varios componentes a nivel de planeación. Vamos a citar varias cositas que necesitamos para que esto nos funcione. ¿Listo? Bien. Listo. Vamos a pasar a construir esto mucho más y lo vamos a madurar. Vamos a pasar no elementos de planeación, sino los vamos a convertir a elementos de construcción. ¿Listo? Bien, cojamos la doble calzada, le voy a dar clic derecho y le voy a decir convertir en una carretera compuesta. Cuando esto ya se convierte en una carretera compuesta, puedo tomar decisiones basadas en costos. Eso es muy importante saberlo. Eso no pasa previamente con un concepto normal de diseño y que sí pasa con este tipo de elementos. Mírenlo, ya me lo convirtió. Resulta que yo ahora, este elemento que tengo acá, ya me permite ver longitudes de espiral, longitudes de todo tipo de cosas, puedo llegar a modificar los tipos de explanación, puedo modificar mis perfiles viales. Ejemplo, si yo tengo mi alineamiento, esta curva que tengo acá, pues puedo llegar a decir, oiga, esta curva en realidad la necesito, no la necesito, puedo llegar a plantear, si yo arrastro un elemento, pues mis variaciones a los diseños se hacen supremamente rápidos. Pero vamos a digo, no representa una condición real. Listo. Acá en este diseño voy a eliminar el punto. Listo. Y me va a permitir tomar muchas decisiones basadas, en este caso estoy generando desde el separador, estoy generando todos mis elementos. No voy a suprimir el componente. Listo. Bien. Hay unos problemas de traslapo, seguramente porque la geometría no es la adecuada. Tratemos de hacer esto un poco más, no sé, tratemos de hacerlo un poco más acá. Ustedes pueden llegar aquí a modificar todos los elementos que ustedes vayan viendo necesarios. No es necesario que validen algún tipo en particular. ¿Listo? Bien, pero muy bonito en planta. La planta lo aguanta todo. Pues revisemos ahora que tengo un elemento compuesto. Quiero ver todo el tema de visualizaciones en perfil. Entonces yo digo, ok, pegué mi vía. Pues resulta que acá voy a hacer varios elementos. Voy a construir un posible puente, no sé qué vaya a funcionar ahí. Pero quiero validar qué puedo llegar a hacer. Voy a eliminar este punto de intersección vertical. No me sirve, está muy pequeño. Y acá voy a proceder a hacer exactamente lo mismo. Voy a jalar este punto donde yo puedo ir revisando todos mis diseños directamente. Listo. Muy fácil, como voy madurando un poco de los diseños, hacia dónde voy avanzando. Listo. Entonces aquí tengo, por ejemplo, mi diseño. Ya tengo varios componentes. Aquí claramente me hace falta una curva vertical. Entonces voy a buscar en las visualizaciones de perfil qué es este componente. Voy a decirle convertir a geometría y voy a decirle una curva vertical métrica en función de la velocidad de diseño que tenía establecida. Le puedo establecer las velocidades que yo quiera. Esto funciona para férreo o para aeropuertos, funciona básicamente para todo. Y ya está. Entonces, al momento, si yo necesito validar la curva, en este caso tiene una con longitud de 50, aproximémosla solo a 50 metros, no quiero dejarla mucho más allá. Y empecemos a alimentar esto aún más fuerte. Listo, ya está mi curva. Resulta que mis explanaciones, los taludes que yo necesito, no son este tipo de taludes verticales, sino son taludes en relleno 1.51. Modifiquémoslo de una vez con una pendiente fija. Vamos a decirle que el límite sean 10 metros, talud en desmonte 0.5 a 1 y talud en relleno 1.5 a 1. Esta toma de decisiones que yo acabo de validar, miren lo que me acaba de representar con los taludes. Uno dice, oiga, fantástico, ya los taludes están cuantificados. Y digo, esto es tremendo. Pero ¿qué me interesa saber a mí? A mí lo que me interesa ver es, oiga, venga, quiero que me cuantifique las cantidades. Eso es lo que a mí me interesa. Sabemos que tenemos, por ejemplo, no sé, una cantidad para el carril, son una longitud de 14 kilómetros, un área, tenemos volúmenes, puedo llegar a modificar. ¿A qué me refiero con modificar? El perfil vial en este momento, si yo pico este carril en particular,
tiene un ancho de 3 metros, dejémoslo de 3.65. Listo. Ya me empezó a validar cuál debería ser el ancho. Muy facilito. Las franjas de circulación deberían ser, no sé en este caso cuánto deben estar. Deberían estar al orden de 2 metros, 1 metro, no sé. Validemos esta franja, está de 1,50 m, dejémosla que sea de 3,50 m, con una altura de 20 centímetros. Está perfecta, puedo llegar a generarle capas, puedo llegar a generarle lo que sea. Y él me va a seguir automatizando, calculando, puedo llegar a definir varios tipos de elementos. Finalmente, digo, ok, esa zona yo necesito protegerla, no, necesito un puente. Entonces, construyamos un puente que va a ir desde esta abscisa hasta esta abscisa, va a tener una longitud de 51.327 metros. Listo. Y todo ese tema de información que acabo de hacer ya me está construyendo un puente. Entonces, al programa, ¿qué se le puede llegar a enseñar? Explicarle normativas del Manual de Diseño Geométrico INVIAS 2008. Puedo llegar a explicarle el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, manuales de drenaje, manuales de túneles, lo que ustedes quieran. El límite es básicamente hasta el concepto que ustedes quieran llegar. Pero esperemos que nos cuantifique el puente. Va a aparecer en este momento este puente que nos acaba de hacer. Esto no es un puente, esto básicamente simplemente cortó el material, hizo los desparrames, pero tengámosle un momentico de paciencia a ver qué nos hace el programa para poder validar la toma de decisiones. Aquí vamos a esperar un momentico, aquí ya nos va a empezar a aparecer los diferentes elementos. Él demora porque en este momento está calculando, que eso es muy importante mencionarlo, está calculando. Eso no es algo que haga un software en particular. Miren, aquí ya llegamos, ya nos está calculando todo el tema de vigas, todo el tema de contrafuertes. Seguramente ahorita ya nos va a empezar a calcular el tema de apoyos en función de las normativas de lo que yo voy haciendo. Listo, ahí hay que tenerle un momentico de paciencia. Él está cuantificando absolutamente todo. No, tiene cada uno de los apoyos con sus respectivos neoprenos. Vemos aquí todo el tema. Estos son pilotes. Bueno, estos pilotes no me convencen mucho. Veamos qué tipo de pilotes. Y acá voy a seleccionar simplemente otro tipo de apoyo. Recuerden lo que les estamos explicando acá. Simplemente es por ejemplo. Los esviajes que ustedes vayan necesitando, si necesitan que lo calcule según otra normativa, se los va a poder llegar a hacer. Le voy a decir un esviaje de 15 grados. Veamos qué pasa. Es muy sencillo lo que hay que hacer en este tipo de elementos. Y ya está. ¿Listo? Pueden llegar a cuantificar cuánto elemento ustedes consideren prudente. Con la ventaja significativa de que si ustedes le enseñan a esta información, a partir del CE, todo el tema de costos, de cuantificaciones según envías, actividades no previstas, lo que ustedes quieran, el programa les va a hacer una cantidad de elementos supremamente grande. Ahí esperemos que está calculando. Igual les digo, él calcula. Él ya no es un programa de diseño. Perdón, no es un programa solamente de dibujo. Ustedes a este programa sí le pueden llegar a enseñar a diseñar. Hay otras opciones donde ustedes pueden llegar a decir, oiga, no sé, quiero cuantificar la simulación de tráfico, simulaciones de movilidad, lo que ustedes quieran. El límite lo colocan, igual le digo, ustedes. Bien, tengo mi primer elemento. Aquí esta vía que yo tengo también la voy a convertir en una carretera compuesta tal como está. Simplemente la vamos a convertir. Vamos a esperar un poquito hacia dónde vamos. Listo. Una vez yo convierto este elemento, tengo una intersección. Esta intersección que él ya me dice, oiga, la hemos estado alimentando, quiero una intersección tipo glorieta. Veamos si nos puede calcular una intersección tipo glorieta acá. No lo sé. Depende mucho de los radios de giro que establezca el Manual de Diseño Geométrico capítulo 6 y efectivamente ustedes les pueden llegar a validar hasta los vehículos de diseño con los cuales ustedes quieren hacer cualquier tipo de cuantificación. Una glorieta supremamente fácil construida que ya para cuando yo la lleve a una etapa de maduración de diseño mucho más fuerte, miren, aquí tengo por ejemplo, vamos a cargar Rural Double Lane. Sí, me sirve ese elemento, me sirve la normativa y recuerden, ustedes pueden
hacer lo que ustedes convengan con este tipo de diseños. Aquí el límite lo colocan ustedes. Ahora vamos a cuantificar totalmente nuestros elementos de diseño. Le vamos a decir, por favor, calcúlenos las longitudes de pavimento, las áreas. Pero acá nos vamos a encontrar con algo muy práctico. Espérenme a ver si lo puedo llegar a mostrar. Listo. Como ustedes se están dando cuenta, yo ya tengo elementos para puente, componentes para carretera, vegetaciones. Él les está cuantificando lo que ustedes quieran. Y eso es muy importante, porque ustedes necesitan cantidades de concreto, listo, pero eso depende mucho de cómo alimenten todas las bases de datos que ustedes están haciendo. Ejemplo, voy a cuantificar ahora dentro de este tipo de elementos, voy a agregar un ensamblaje, voy a colocar decoraciones con respecto, aquí lo llaman decoraciones, a una barrera de contención, la cual va a ir en este punto. Listo, simplemente lo piqué. Esperamos un poco, fantástico. Y mi objetivo, y le voy a decir que no vaya hasta allá, le voy a ver que va a ir desde la 3400. Listo. Y va a ir aproximadamente hasta la 3460. Entonces le voy a poner que va a ir hasta la 3470. Listo. Ya tengo mi zonita de barreras de contención por este costado. No, el espaciado está terrible. Simplemente le voy a decir, por favor, debe estar esta. Y tenemos nuestras barreras de contención establecidas para este punto. Donde una vez yo más cuantifico cantidades y todo el tema de cantidades, pues ya me está apareciendo Bridge Component, Curved Blaster. Esto ustedes lo pueden modificar. Tengo 36 barreras de contención para este elemento. Si hiciera por el otro lado, pues es tan sencillo que lo puedo calcular. Y también las cantidades de corte y lleno necesarias para poder hacer todo este tipo de diseños. Le vamos a decir, por favor, calcúlenos todo el movimiento de tierras. En este momento estoy moviendo 351.000 metros cúbicos en corte y un total para esos 3 kilómetros de diseño de 52 millones de metros cúbicos. Sí, correcto, pero me hago bien las cuentas. Sí, 52 millones de metros cúbicos. Recuerden, esto básicamente es un ejemplo para lo que yo tengo que hacer. Entonces, todo el tema de cantidades de elementos que yo tengo que validar, como ustedes se están dando cuenta, la vía es más larga de lo que parece y me permite tomar un sinfín de información. Esta geometría, en realidad yo puedo borrarla. Ahorita me va a empezar a cuantificar, puedo empezar a eliminar cada uno de estos elementos y empezar a cuantificar. ¿Listo? Bien. Una vez yo tengo este tipo de diseños, voy a decirle, oiga, resulta que esta vía Vereda del Kernel, perfecto. Voy a proceder a guardarla. Se está guardando en línea en este momento, pero vamos a empezar a compartirla en la red, ¿vale? Para eso nos vamos a basar en dos tipos de conceptos. Uno, voy a publicarlo en línea para que todo el mundo lo pueda revisar. Y dos, vamos a enfocarnos en todo el tema de lo que ya es la maduración de los diseños. ¿Yo qué puedo llegar a hacer con este tipo de diseños de estructuración? Le voy a decir, sí, por favor, sincronícenlo. Ahí tenemos que esperar un momento, pero básicamente es eso. Mientras él sube la información, quiero mencionarles varias cositas. Primera pregunta, ¿por qué el CD es tan potente? Porque aparte que él les sube la información, donde ustedes están viendo aquí Master, yo puedo llegar a generar propuestas y propuestas y propuestas desde diseños de estructuración hasta diseños de detalle. ¿Y eso qué va a significar? Que varias personas pueden estar trabajando en línea en un solo documento. Absolutamente importante, donde no solamente el que diseña vías, el que diseña redes, el que diseña, tiene que esperar a que el otro produzca. Todos están trabajando en un entorno común de datos. Eso es muy importante mencionarlo acá. Y dos, tener la posibilidad de evaluar alternativas, de validar, este es mi costo con tal alternativa, calzada sencilla, calzada doble, pues me va a permitir hacer eso. ¿Listo? Bien, primer elemento, va para la nube. Pero ahora vienen los métodos de producción. Si yo ya tomé la decisión desde el nivel de estructuración que esta es la mejor opción, evalué costos, evalué, pues ahora tengo que producir información. Acá tengo muchas opciones de producción. Por ejemplo, los archivos IMX, yo voy a empezar a exportarlo. Para hacer un pequeño ejemplo, aquí voy a generar una masterclass, una carpeta llamada masterclass, agosto. Y voy a producir un elemento llamado Autodesk que acabo de hacer. Los archivos IMX tienen conexión directa con plataformas como Son Civil 3D,
con plataformas como son Instagram, con plataformas como son CyberGems, con plataformas, si paso por un proceso adecuado como es Inventor, Revit, lo que ustedes quieran. Es muy potente. Entonces, con este archivo IMX, produzco lo que sea. Ahora, quiero evaluar costos ya de una manera a partir de un PDT con la etapa 4D. Este tipo de programas también les permite a ustedes exportar directamente en versiones FBX. Eso quiere decir que si yo necesito llevar a Syncro, necesito llevar a Navisworks, simplemente pulo mis diseños, exporto y ya está. Resumidas cuentas, si yo necesito realizar un modelo federado, lo puedo llegar a realizar desde acá. Pero la ventaja que tiene InfraWorks es que les lee básicamente de todo. Él no tiene la limitación que tiene otro software. Cuando yo lo puedo llegar a conectar, yo lo puedo conectar básicamente con cualquier tipo de extensión. LAN XML, IFC, CityGM, lo que ustedes quieran. Y puedo llegar a producir también renderizaciones, visualizaciones, realidad aumentada, todo lo que ustedes quieran. Este programa es supremamente bueno y hasta ahora lo estamos viendo en una etapa de estructuración. Bien, me voy a conectar a mi etapa de revisarlo en línea, a ver si ya lo publicó. Y efectivamente está publicado. Vamos a validar qué es lo que hizo una vez yo establecí todos los diseños. Una vez yo valido con las áreas qué fue lo que produje, aquí está mi diseño, mírenlo. Efectivamente, con cada uno de los componentes que íbamos estableciendo, las estructuras, vamos a ver, veamos todas las propiedades. Bueno, aquí no me produjo mucho. Ahorita me toca empezar a alimentarlo. Miren toda la parte de mobiliarios. Él empieza a alimentar. Ya tengo una información en línea y mucho lo que yo voy a consultar lo voy a realizar. Miren, ya están los offsets, ya empezó a alimentar con todo el tema de metadata y eso es lo que necesitamos. Pero tiene herramientas aún más potentes donde si ustedes saben cómo alimentar el programa, él les puede llegar a decir, oiga, calcúleme, dimensióneme redes de drenaje. Todo para el redes de drenaje urbanos. Él procede a hacerlo casi de manera automática. Ahorita esperemos un momento. Seguramente ahorita va a empezar a cargar aquí información. Bien. Listo. Una vez yo hago todo este tipo con las curvas IDF, puedo llegar a revisar, ¿no? El diseño es el que necesito. Entonces él va a empezar a validar que los diseños están correctos. Entonces yo le voy a decir, listo, me valida los diseños, tiene todo el tema de tuberías, yo le puedo llegar a hacer. Listo. Y él procede a actualizar lo que yo necesite y me va a empezar a agregar obras de drenaje, ya sean tipo de cunetas, o si necesito un elemento más particular, como puede llegar a ser una alcantarilla directamente. Entonces yo le voy a decir que necesito una alcantarilla. Y esas alcantarillas que él me va a empezar a dimensionar tienen una particularidad supremamente grande. Tenemos que esperar, es mientras él ya me carga todo el tema de obras de drenaje, no va a demorar mucho. Simplemente él necesita. Lo que ustedes necesiten es alimentar este tipo de información, CD más este tipo de datos. Si yo traigo esa información que acabo de producir desde InfraWorks, la voy a traer directamente a Civil 3D. Listo, voy a seleccionar el sistema de coordenadas, le voy a decir que sí, que use el sistema de coordenadas, le voy a decir Open Model y va a empezar a traerme todos los elementos que yo necesito. Paralelamente, esto me va a permitir tomar decisiones y lo que yo ya tengo que hacer es que, oiga, apruebo el diseño, reviso el diseño, vienen diferentes tipos de elementos. Mientras él carga, quiero mencionarles algo que me parece muy bonito. Resulta que este diseño que ustedes están viendo, voy a generar unos estados de revisiones. Esos estados de revisiones que actualmente tengo aquí vacíos, voy a crear una nueva revisión que va a ser, una configuración del estado de aprobación que va a ser, por ejemplo, una aprobación de un paso, que básicamente va a ser un flujo interno que lo vamos a pasar de WIP a un estado compartido. Todas las personas que estén vinculadas en el proyecto, yo puedo llegar a seleccionar, en este caso, pues solamente soy yo, pero acá van a empezar a aparecer los perfiles de interventoría, los perfiles de consultoría, todo el mundo va a poder revisar dónde está la información. Y este tipo de variaciones, yo le voy a decir que los guarde, le voy a decir archivos guardados, le voy a decir que me los guarde directamente un archivito, les voy a decir que en archivos de carpeta
cuando esté creado. Todo esto requiere una configuración de la plataforma supremamente fuerte. Entonces, cuando un diseño mío ya está, o de las personas son aprobados, voy a revisar los archivos y voy a enviarlo para publicación. Voy a seleccionar, por ejemplo, estos 3 archivos, ya fueron aprobados, pasaron el control de calidad, le voy a decir enviar para revisión. Voy a seleccionar mi flujo de trabajo, nombre de trabajo, revisión, masterclass. Listo, le voy a decir enviar. Obviamente, como yo soy el único en este momento que está haciendo esto, pues solo aparezco yo. Pero en el caso de información que aparece en este estado de revisión, a vuelta de correo electrónico, cuando yo voy a validar, a mí me empieza a aparecer información de, según lo necesite, las configuraciones de las notificaciones, cada hora, cada minuto, como yo necesita, es el instante. Y le digo, ok, bien, entonces voy a devolverme. Y ahorita, a vuelta de correo electrónico, lo que sí va a aparecer es en esos estados para interventorías, para diseños, para todo lo que ustedes quieran, me va a aparecer este estado de revisiones de qué tengo que validar. Entonces, aquí tengo mi información de validación de elemento 1. Mírenlo, esto era lo que les quería mostrar. Aquí está la revisión y esto es parte de lo que les va a pasar a los interventores, revisión masterclass, web compartido, y las aprobaciones de los diseños se dan directamente en línea. ¿Eso qué significa? Válido sobre diseños, válido la información, inicio todo el estado de revisiones de elementos. Digo, ok, todos están bien, le voy a decir una edición por lotes. Los apruebo, pueden haber con comentarios, independientemente de si es un documento Word, un documento Excel, lo que ustedes quieran, se va a hacer. Voy a decir enviar para revisión. Y acá, si tuviéramos todas las carpetas estructuradas, todos los elementos, pues ya son aprobados. Esto que ustedes acaban de ver es parte de las funciones que va a hacer un consultor, un interventor, lo que ustedes quieran, se va a hacer directamente hasta acá y van a aparecer los detalles de quién lo aprobó, cuándo fue aprobado. Veamos un poco de dónde lo copió. Seguramente lo copió en la misma ruta porque solamente generé una rutica. Y actualizado, aprobado por quién. Ustedes van a poder ver todo el tema de trazabilidad, donde van a ver las actividades de archivo, la revisión copiada por tal cosa, revisión 1, este archivo fue tal cosa. Les va a aparecer toda la trazabilidad. No tienen la posibilidad de perder. Esto es hacia donde están migrando las entidades públicas y también las entidades privadas, porque la toma de decisiones se debe hacer de manera conjunta. Pero los CDE, como les mencionaba un poco, les va a permitir revisar todo el tema de coordinaciones de modelo, cuantificación, manejo de presupuestos, métricas. Esto requiere una cantidad de información supremamente grande. Esto, para ustedes, es la breve introducción de lo que es InfraWorks más Collaborate Pro. Pero antes de terminar, quería mostrarles esto. Ejemplo, ustedes aquí ya tienen la posibilidad de ver la intersección diseñada. Una intersección generalmente de este tipo, uno podría demorar diseñándola mucho tiempo, pero acá tienen la particularidad que la tienen al alcance de la mano, viendo qué es lo que necesitan y pueden terminar de pulir sus diseños. Pero no solamente para ese tipo de diseños, ustedes pueden llegar a tener lo que estábamos viendo ahorita, el cálculo estructural, en este caso lo muestra como un solo IFC del puente que hicimos con cada uno de los detalles. Esto es parte de la metodología, porque se basa desde concepto técnico o concepto gerencial, se ven una cantidad de cosas supremamente grandes. Pero esto es el proceso hacia donde está tendiendo todo. Si yo apruebo esta información, pues ya pasa una prefactibilidad y esa prefactibilidad lo que hace las entidades públicas es que dicen, estos diseños fueron aprobados, señores gerentes, señores consultores, consulte archivos IFC, importante, los archivos IFC una vez están, y sobre eso yo valido, oiga, yo estos diseños los hago por tanto, o esta construcción lo hago por tanto, sobre cerrado, evalúo. El CDE es la nueva fuente de información primaria en la ingeniería. Esa es la conclusión a la que quería llegar, lo que quería mostrarles. Entonces, de mi parte, Daniel, Fabián, Janet, eso quería mostrar el día de hoy. No sé qué preguntas tengan, si el público tiene algún tipo de pregunta, con todo gusto estoy a su disposición. Pues Milton, muchísimas gracias por la información que nos compartiste el día de hoy. Es muy importante tener esa información a la mano y más por el apoyo, entendiendo, del sector del cual tú estás hablando. En este caso, el sector de infraestructura, o en términos generales, el sector horizontal. Las personas que puedan llegar a estar acompañándonos en la sesión se pueden dar cuenta de los avances que se tienen y pues del conocimiento que podemos llegar a compartir
dependiendo pues lo que ustedes puedan llegar a necesitar generar. En ese orden de ideas, pues la intención de nosotros en este momento es ya iniciar una sesión de preguntas y respuestas para que las personas que nos estén acompañando pues se animen a hacer esas preguntas y pues poder dar respuesta a las mismas, ¿vale? Ok, listo, perfecto. Listo, ya tenemos la primera pregunta, nos la comparten, dice, ¿quiénes se verán involucrados en el proceso de trabajo mediante un CDE? Bueno, como les mencionaba un poco, son todos. Esto no involucra solamente el concepto técnico ni el concepto gerencial, sino aprobaciones a documentos, aprobaciones a la trazabilidad, gestión de activos, gestión de mantenimiento, todo lo que ustedes quieran. No involucra una persona en particular, involucra a todos los involucrados en un proyecto, ya sea si es técnico, si es administrativo, si es financiero, toda la información se va a ver y se va a consultar desde acá. Obviamente hay software por detrás de que uno puede llegar a consultar, pero la base de datos principal es acá. Entonces, si yo no estoy en el flujo de trabajos, pues sencillo, no voy a poder ejercer mi función de la manera más adecuada. Yo quiero complementarte un poco, Milton, en el sentido de este punto del entorno común de datos o del CDE, por las siglas en inglés, es la manera transversal de cómo podemos llegar a comunicarnos y gestionar los datos para convertirlos en información, independiente de cuál sea el rol que nosotros tengamos dentro de una organización. Esta es la manera en donde nosotros tenemos los puentes para poder comunicarnos. Entonces, es tan importante que desde el sector administrativo o desde el sector que no puede estar inmerso en procesos, no sé, de generación de contenido por medio de, no sé, herramientas de modelado, en un ejemplo sencillo. Pero si tenemos la noción que hacemos parte de un todo y que ese todo tiene unas necesidades de configuración de información, de consumo de información, pues va a ser muchísimo más fácil poder hacer inmersiones dentro de los procesos de mejora, de implementación de algún tipo de proceso, ¿sí? Entonces, es una invitación que de parte de nosotros les hacemos a las personas que nos están viendo y pues a los clientes que también nos están viendo, que son activos, pues es lo que han vivido de parte de nosotros, ¿no? Esa inmersión en donde tenemos la noción de la importancia de comunicarnos, saber comunicarnos y pues de aprovechar, de sacar provecho de esta comunicación de una manera asertiva y ordenada. Entonces, esa es una invitación, ¿vale? Y un comentario adicional a la respuesta que tuviste. Muchas gracias. Siguiente pregunta dice, las necesidades del mercado para gestión de activos que requieren en la aplicación del flujo de trabajo. Bueno, gestión de activos, eso va a ser algo supremamente grande. Hay un concepto que se debe evaluar junto a todo lo que es BIM, que es el levantamiento de información, la gestión de activos. El concepto de Smart Cities es algo donde lo que ustedes estaban viendo un poco de digitalizar todo lo que haya. Generalmente cuando se entrega un producto, un proyecto, lo que uno hace es manda una cantidad de topógrafos, cuadrillas, para levantar por nubes de puntos qué es lo que está pasando y se elaboran unos planos as-built, que son las condiciones ya de construcción. Aparece un término que va a ser el gemelo digital. El gemelo digital es toma de información, tanto superficial como interna, que nos va a permitir ver qué es lo que pasa. No solamente lo superficial, eso puede llegar a ser hasta un daño en un pavimento, o un balasto, una traviesa que no está bien colocada, detalles estructurales, por ejemplo, redes que yo no puedo ver porque tengo algún techo, pero sí se van a poder ver. El tema de gemelos digitales es levantamiento de información digamos que un láser modificado, perdón, de un LiDAR complementado también por redes, que lo que hace es que una vez tenemos todo ese tipo de información, a partir de elementos de la metodología, lo convierto en un activo que me representa lo que tengo en campo, lo convierto en un gemelo, pero un gemelo basado en línea. Esto es un estándar que también se va a pedir para la construcción, ya sea de concesiones, de todo tipo de elementos. La topografía está a punto de cambiar supremamente fuerte. Y también, pues, todo el tema de cómo manifiesto qué tengo. Entonces, si yo tengo un tema de un gemelo digital donde tengo la información, lo convierto en gemelo, pues todo el tema de sensor, por ejemplo, indicadores de mantenimiento vial, de mantenimiento de infraestructura, líneas de vuelo, lo que ustedes quieran, pues voy a poder tener información al momento.
Es un rendimiento mucho más grande que puede ir con una persona en una moto, puede llegar a ir en un carro, un modelo de cuarto de carro, en un avión, en lo que ustedes quieran. Todo el tema de lo que son los inspectores, los residentes, las cuadrillas de topografía, los topógrafos, el proceso en campo va a sufrir un cambio supremamente fuerte que va a hacer que se estandarice los procesos y que se garantice que lo que se diseñó se construyó. Ahí viene el verdadero ahorro. Y esto va a salir en los documentos técnicos. Eso más tarde que temprano, perdón, más temprano que tarde, va a ser de obligatorio cumplimiento. Entonces, la gestión de activos seguramente dentro del flujo de trabajo se va a hacer por la implementación de gemelos digitales para poder cumplir con todo esto de que lo que represento en la vida real, pues sea lo que tengo para poder validar que todo está en orden. Entendido, doctor. Muchas gracias. Muy interesante este punto y sabemos que tenemos la capacidad de hacer ese acompañamiento en diferentes tipos de procesos. Hay muchos retos, también es la verdad, hay muchos retos para hacer este proceso de gestión de activos basándonos en la información que podamos llegar a tener, tanto en las herramientas de modelado como en la información que ya tengamos, por ejemplo, en un CDI. Pero la intención es que en este momento ya se están generando algunos tipos de integraciones y de procesos que de una manera mecánica, en algunos casos de una manera automática, ya estamos trabajando para que esta gestión de activos pueda llegar a ser pues, realizada de la mejor manera, ¿vale? Es un punto muy importante en el cual muchas compañías pues sienten la necesidad de trabajar y nosotros también tenemos ese sentir y estamos trabajando para poder colaborar, ¿vale? Siguiente pregunta. Dice, ¿qué pasará con los perfiles actuales de especialistas en el mercado? Esa pregunta se comentó un poco. Los especialistas van a seguir siendo especialistas. El concepto técnico no se va a mezclar con lo que es el concepto en el flujo de trabajo BIM. Pero sí el mercado va a sesgar. Si yo tengo un especialista con determinado número de años de experiencia, tiene concepto en tal cosa, pero no lo puedo involucrar en el proyecto, ya que la forma de toma de decisiones es diferente, pues eso va a afectar gravemente el proyecto. Entonces, lo que mencionábamos, el mismo mercado, las mismas empresas van a tender a pedir competencias específicas en todo este flujo de trabajo. Entendido, completamente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Gracias, Milton. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tipos de archivos serán necesarios para la transmisión de información adicionalmente? Listo. Hablamos de los archivos PFA, PFB, que es la producción de información documentada, de los archivos IFC. Dependiendo del alcance, pues muchas veces los archivos nativos, si yo trabajo en Revit, Civil, Inventor, en lo que vaya trabajando. Pero la información es poder. Muchas veces para toma de decisiones, por ejemplo, un análisis de cabidas, si necesito validar por dónde es la mejor opción para un sistema férreo, pues necesito conectarme con muchos tipos de variables. Entonces, aquí van a empezar a aparecer, ahora sí, una manera muy importante los archivos Shape, porque son bases de datos, pero también las conexiones WMS. Paquetes como los que mostramos, las conexiones WMS es algo que a mí me parece un poco raro que ya estando en 2023 no consultemos, porque Secretaría de Movilidad, corporaciones autónomas, distritales, Invías, todos tienen una serie de llaves con información WMS que yo puedo conectar a software de Autodesk, entiéndase Civil, Revit, InfraWorks, y empezar a traer, oiga, no, quiero ver cuál es el nuevo POT, qué perfil vial tengo que aplicar acá, quiero ver esta zona cómo está, hay algún cuerpo de agua proyectado, qué futuros desarrollos. Entonces, involucrar muy fuerte porque esto va a pasar, mucha la información va a tener que producirse también en versiones WMS, aparte de lo que ya mencionamos y de lo normal que hemos venido trabajando, es para poder tener una visión holística de los proyectos, tanto de entidades públicas como entes privados. Entonces, importantísimo que empecemos a revisar qué son las conexiones WMS. Vale, Milton, muchas gracias por los comentarios y esa respuesta. Bueno, tenemos la siguiente pregunta, dice, ¿el control de la información en proyectos públicos y privados, cómo se realizará? Es una pregunta enfocada a lo que es el CE. El CE, yo realizo mis diseños, coordiné, el interventor me dijo, estamos bien, las entidades,
Y viene algo muy importante, que son los puentes de comunicación. Los puentes de comunicación que puede ofrecer un CDE es que, listo, mi proyecto está bien, establezco un puente para comunicar con el CDE de la entidad pública o de la entidad privada y entrego mi proyecto. ¿Eso qué va a representar? Que mi entrega se va a tener que también hacer desde el CDE. Entonces, todo ese flujo de información van a haber BIM manager, directores que van a cuidar la información a lo largo del tiempo. Y si yo no tengo cómo entregarle, pues no tengo cómo cobrar. Ese flujo de trabajo va a ser un repositorio, que es lo que hablaba Fabián, que es el CD, el entorno común de datos. Sin el entorno común de datos, pues no puedo llegar a publicar información. Eso va a ser. Vale, yo quisiera adicionarle también las ventajas. La pregunta está orientada cómo se va a tener ese control. También lo podemos ver, los entes de control, cómo pueden llegar a ver esto de la mejor manera y los mismos usuarios. La información cuando está en un entorno común de datos, independiente de, hablando de un periodo gubernamental, si hay un cambio de gobierno, si hay cambio dentro de las entidades, pues el CDE va a ser propiedad de ese ente gubernamental, llámese alcaldía, gobernación o departamento, los entes que están dentro del manejo como tal, ¿sí? Entonces, supongamos que la Secretaría de Movilidad de un municipio tiene activo su CDE y está generando procesos de mejora a nivel general. Si toda la información está dentro de este CDE y hay algún tipo de cambio de recurso humano o de gobierno, pues el gobierno entrante pues va a tener la capacidad de visualizar y de seguir trabajando de la mejor manera y hacer esos empalmes entre uno y otro, pues de una manera mucho más cómoda y mucho más adecuada. Esto va a servir para que la información sea transparente y pues lo que todos queremos, que la ejecución de los proyectos sea de la mejor manera y con esa trazabilidad que las herramientas nos están permitiendo en este momento. Entonces, una cosa conlleva a la otra, en tanto al control de la información como tal de manera interna, por decirlo in-house de las organizaciones, y también si llegasen a verse inmersos en algún tipo de revisión por algún tipo de ente de control, ¿sí? Entonces, también nos van a servir para poder hacer mejoras y tener una trazabilidad en el manejo de la información, no solo de manera interna, sino pues de manera externa con cualquier tipo de persona o ente que haga control, ¿vale? Y gracias, Nico, por compartir la información también. Vale, tenemos otra pregunta. Dice, ¿de qué manera afectará el flujo de trabajo BIM las tecnologías de inteligencia artificial que están surgiendo y cada vez más tomarán fuerza? Listo, esa pregunta está fantástica. Bueno, desarrollo de APIs, ¿listo? Un CD para la toma de decisiones no solamente les va a permitir conectarse con lo que son los diseños. Las APIs va a ser algo que se va a imponer en muchas de las programaciones que se hacen directamente desde el CDE. Les va a permitir conectar con Power BI, les va a permitir conectar, es más, por ejemplo, Civil 3D ya tiene conexión directa con ChatGPT y ahorita lo que está pasando también con Copilot por todo lado de Microsoft se va a unificar, pero Autodesk con la conexión del CDE ya está ofreciendo servicios complementarios con lo que son las licencias AEC. Por ejemplo, todo el tema Autodesk Forge es programación basada en lenguaje de Java que permite automatizar. Es una inteligencia combinada con cada uno de los puntos que les va a permitir desarrollar soluciones en línea para el seguimiento. Ese tema de inteligencia artificial pues va a permitir un seguimiento muy oportuno y hacer las preguntas que se deben realizar. Autodesk inclusive, Fabián, me corriges por si cualquier cosa, pero por ejemplo, ChatGPT, el día que salió ChatGPT 3 de versión pública, al otro día Civil 3D ya tenía toda la conexión para por Dynamo poder empezar a programar todas las rutinas. El tema es que ese tema de inteligencias artificiales, sobre todo por Forge, que es también producto de Autodesk, está implementado para toma de decisiones basada en inteligencia artificial y está tomando una fuerza supremamente grande porque creo que en el mercado ya se dieron un poco cuenta. Esto me parecía curioso. Yo revisaba mucho los perfiles de LinkedIn y los perfiles de LinkedIn decían, se busca modelador en Revit. Luego ya empezaron a buscar, se busca programador en Dynamo. Luego empezó a migrar un poco, personas con enfoque en la ISO 19650 y ahorita uno ya empieza a ver, oiga, personas con lenguaje que sepan C, que sepan Java, que sepan Dynamo. Y ahora el mercado también va a empezar a mutar a lo que es
personas en Forge, personas en ChatGPT, que puedan hacer script o prompts directamente para conectar. Pero todo el tema para Autodesk no es un tema nuevo. Llevan trabajando muy buen tiempo en el tema de Forge para poder ofrecer esas soluciones. Es una excelente pregunta porque sí, efectivamente ya lo tenían cuantificado y dentro de los procesos que ejercemos, nosotros utilizamos mucho esas herramientas para poder optimizar flujos. Milton, sí, me añado al comentario de lo interesante que es la pregunta. Es un universo que es, bueno, tras bambalinas ya estaba siendo utilizado por el fabricante Autodesk para la generación de diferentes tipos de procesos, pero que en este momento ya está cambiando un poco el lenguaje, no es del fabricante hacia los usuarios, sino que ya se van a poder llegar a ver inmersos procesos de los usuarios para con las herramientas y la mejora de los procesos. En las diferentes maneras son los universos que se pueden llegar a imaginar. Entonces podemos llegar a hacer inmersión de algún tipo de inteligencia artificial con procesos de lo que ustedes se puedan llegar a imaginar en generación de código, utilizando la inteligencia artificial para la generación del código, utilizando la inteligencia artificial para la generación y la generación de nuevas APIs. O sea, lo que podemos llegar a generar por medio de apalancarnos con estos asistentes, como lo he bautizado un poco, es infinito, es lo que podamos llegar a tener en la cabeza. Pero lo importante es que podamos llegar a apalancarnos de una manera responsable en estos asistentes de inteligencia artificial para generar los objetivos de las organizaciones. Entonces el reto, como siempre lo hemos tenido en la cabeza, es el límite lo ponemos nosotros, ¿sí? Entonces nosotros podemos llegar a hacer esa generación de ese nuevo contenido de la mejor manera, ¿vale? Perfecto. Listo, vale, pues en este momento ya por temas de tiempo pues damos la sesión. Te agradecemos mucho por el tiempo y pues esperamos vernos en una próxima oportunidad. Quisiera la palabra, Elena. Súper agradecida, Milton. Un tema muy interesante, innovador claramente. Creo que todos nuestros participantes quedaron pensando cuáles eran las mejores opciones para sus carreras y sus empresas. Y pues nada, esto es solo un abrebocas. En Bysoft tenemos mucho más. Gracias, Fabián, por siempre traernos los mejores invitados, temas de actualidad, temas que en realidad nos interesan muchísimo. Gracias a todos y esperamos verlos en la siguiente Masterclass. Muchas gracias. Que esté muy bien.